Bueno, esa sería la forma en que yo muestro cómo aplico una fuerza de empuje hacia abajo. Tiene su nombre, que es el módulo, tiene la dirección, es la recta en la cual se mueve, tiene la flechita, que es el sentido, y seguramente tiene un punto de aplicación. Acá estaría faltando la superficie, como la que aparece acá. Las fuerzas pueden tomar diferente dirección. Pueden ser como esta que está vertical, o se pueden aplicar como esta, por ejemplo, en sentido oblicuo. Cualquier ubicación puede tener nuestra fuerza, depende de lo que estemos empujando o depende de lo que estemos tirando. La fuerza siempre va a tener cuatro partes, le dije yo, ¿sí? Va a tener un módulo que me va a decir, por ejemplo, acá dice que la fuerza uno vale 200 kilogramos fuerza. Siempre tiene que tener una magnitud vectorial o escalar es esta. ¿Qué le parece? Vectorial. Vectorial, profe. Exactamente, porque nosotros dijimos el otro día que las vectoriales tenían que ver con los sentidos, ¿se acuerdan? Con la dirección. Cuando era importante que yo establezca el sentido y la dirección, entonces la fuerza era vectorial. En este caso es vectorial. Bueno, fíjense, grafico la fuerza y le pongo el valor. La dibujo hacia abajo, ¿por qué? Porque el problema me dice que la dirección es vertical y con sentido hacia abajo. Entonces, para yo no escribir esto, dibujo esta fuerza y yo ya la puedo leer sin todos estos datos que están acá. Si yo acá lo hubiera puesto F1 es igual a 200 kilogramos fuerza, acá no tengo que escribir todo esto, ¿sí? Entonces, no se olviden, la fuerza yo la dibujo como un vector, no me tengo que olvidar dónde la aplico, ni me tengo que olvidar el nombre ni lo que vale. Y si se llega a encontrar así, que no es vertical ni que es horizontal, tengo que establecer esto que es el ángulo que me va a mostrar dónde está. 45 grados hacia este lado no es lo mismo que yo hubiera dibujado la fuerza de este otro lado. Acá va hacia hasta esta dirección, y si yo lo hubiera dibujado con esta dirección, la fuerza se hubiera ido hacia otro lado. Así que re importantes son todos esos datos que aparecen ahí. Todo esto que yo estoy diciendo está en este libro. ¿Entraron a mirar el libro, algo? ¿Chusmearon algo del libro? Profe, todavía no. Nosotros tenemos Todavía un no. libro, ¿Eh? ¿Me nosotros tenemos escucho? un libro que, bueno, es distinto los dibujitos, pero tenemos un manual. Ah, bueno. Pero acuérdense que ustedes pueden entrar por el virtualmente, ¿eh? Ustedes Ah, cargan en el Google, Ese lógicamente, sería, física y sale el librito, ¿eh? ese No sería el necesitan cuadernillo 2. el cuadernillo, algunas partes del libro. Entren al libro y fíjense. Ustedes ponen en Google, ponen lógicamente física. Y ahí se les va a abrir yo la clase pasada les mostré una pantalla de cómo se abría. Ahí se abre el libro y ustedes eligen la unidad que quieren estudiar. Ahí van a tener dos unidades de estática, una que dice estática y otra que dice estática reducida. Abran la que dice estática y ahí tienen todo esto que yo estoy hablando acá, como para que después si necesitan volver a ver, lo miren. ¿Está? sí, Por eso les profe. puse acá porque me estaba por olvidarse. Bueno, lo de fuerza es lo que les estoy diciendo. Como dibujamos una línea que es un segmento que siempre va a tener una determinada longitud, por supuesto, porque el dibujo que ustedes van a hacer en su hoja es un dibujo relativamente pequeño, que solamente va a tener que determinar formatos y sentidos. Los vectores pueden clasificarse. ¿Tienen el cuadernillo abierto? Díganme cómo se clasifican los vectores según el cuadernillo. Como vector de dos Vector, dimensiones y es- vector de tres dimensiones. ¿Puede ser eso? No, dim no. En Los vectores Ah, vectores pueden unitarios, clasificar exactamente, unitarios, libres, deslizables, fijos, concurrentes, paralelos, opuestos. ¿Encontraron? sí, sí. Ah, claro. Bueno, Sí, sí. ¿sí? Está en la página 3. Bueno, ahí tiene las distintas formas que se clasifican los vectores, en función de, a ver, un vector va a ser concurrente, por ejemplo,
a otra fuerza, a otro vector cuando nosotros estemos hablando de un sistema de fuerzas concurrentes. Esos son los tipos de vectores que después los vamos a ver, pero nosotros los vamos a ubicar en sistemas de fuerza. Lo que no tiene el apunte son gráficos, pero bueno, leyéndolo ustedes van a saber qué tipo de vector presenta cada ejercicio. Acá está, acá les dibujé cómo tienen que dibujar su vector. El vector de ustedes es este azul que se ve acá. Esto rojo que está acá, que a propósito les cambié de color, esa es la dirección, o sea, la recta por donde se va a mover el vector. Este vector se va a mover en esa recta y va hacia arriba, pero yo podría haber dibujado otro vector con una flechita hacia abajo y entonces se movería por esa dirección, pero por la flechita hacia abajo. El largo del vector es el módulo. Eso serían los 200 kilogramos fuerza que tenían hoy, o 8 newton, o 5 kilogramos fuerza, o 250 gramos fuerza, depende de la unidad que tenga. El módulo es el valor que tiene la fuerza. El sentido de la flecha que me dice hacia dónde va, y el punto de origen del vector sería el punto donde yo aplico el vector. Se supone que yo lo estoy aplicando acá en este punto. Entonces mi vector, yo empujo acá en realidad y mi vector hace que si esto era una cuerda, mi cuerda se mueva hacia allá. ¿Está? Cuatro partes importantes del vector que no me tengo que olvidar, que tengo que dibujar y que tengo que saber que existen. Si mi vector no es horizontal o no es vertical, va a tener este formato. Este formato nosotros lo vamos a tener que referir a algo para poder hacer los cálculos. Para referirlo vamos a utilizar los sistemas de referencia, que son ¿quiénes? ¿Se acuerdan de la escuela o no? ¿Cómo se llamaban? Ejes cartesianos. Los ejes cartesianos. Eran dos ejes, un horizontal y un vertical, que aparecían, ahora les voy a mostrar cómo. Lo que va a aparecer cuando el vector no está ubicado en forma vertical ni está ubicado en forma horizontal es un ángulo. Nosotros siempre vamos a tener que definir cuando el vector tiene forma oblicua, un ángulo. Y el ángulo al que vamos a referir siempre va a ser el eje horizontal, porque en el método de cálculo que vamos a aprender siempre vamos a trabajar con este ángulo que nos refiere al eje horizontal. Por ejemplo, fíjense acá, si se acuerdan los ejes cartesianos, teníamos un eje horizontal que era el eje X y un eje vertical que era el eje Y. Este vector que yo tengo acá va a tener, por ejemplo, 4 ubicaciones en el eje X, al que voy a llamar Y, y 3 unidades en el eje Y, que voy a llamar J. Pero en realidad esta notación, que es la que se usa generalmente, es la de número complejo, no la vamos a utilizar. Pero sí les tengo que mostrar porque en función de esto ustedes después van a poder ubicar los vectores y hay libros que tratan con este formato vectorial. 4i más 3j. 4 es 4 unidades en el eje X y esta, la segunda de la J, me da las unidades en el eje Y. Las unidades que van a tener, porque este que está dibujado en rojito sería la F, sería la fuerza. Esa fuerza puede estar en gramos fuerza, en kilogramos fuerza, puede estar en newton o puede estar en dinas. ¿Se acuerda que nosotros en la clase pasada estuvimos viendo que había unidades y después de esas unidades había otras unidades que podíamos utilizarlas como unidades equivalentes, pero teníamos que hacer reducción entre una y otra. Así que todo lo que es fuerza va a tener este tipo de unidad. Acuérdense que nosotros les llamábamos equivalencia. Por ejemplo, si hablamos de 1 kilogramo fuerza equivale a 1000 gramos fuerza. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí, profe. Espero que sí. Y el newton tenía un valor. Ahora vamos a ver cómo trabajamos con el newton, porque el newton no tenía una relación lineal en la reducción porque el newton era una unidad compuesta. Entonces el newton teníamos que reducir de diferente forma que lo hacíamos desde el kilogramo al gramo. ¿Sí? Bueno, a ver, todavía están entrando. ¿Por qué están entrando todavía? Bueno, seguimos. Hasta acá, ¿algo que quieran preguntar? Hasta acá venimos fácil, ¿no? Bueno,
Bueno. Listo, seguimos. Acá. Bueno, cuando van a dibujar los vectores, si lo hacemos correctamente como corresponde, los tenemos que dibujar a escala. Algo habrán visto y creo que van a dar algo en la carrera como para hacer dibujo. En este caso yo puedo dibujar algo que tenga la escala natural, o sea, vamos a suponer en el caso de las fuerzas que yo diga, bueno, que un kilogramo de fuerza, yo lo dibujo en un centímetro. Entonces yo, cada centímetro que dibujo representa un kilogramo de fuerza. Si dibujo un vector de 8 centímetros, es porque tengo 8 kilogramos fuerza. O puedo hacerlo más chiquito. Y entonces yo digo, bueno, en un centímetro yo dibujo 2 kilogramos fuerza. Entonces hago la reducción. O lo puedo dibujar más grande y decir, bueno, en un centímetro yo dibujo eh, el 0,5 kilogramos fuerza, entonces lo amplío. Nosotros solamente vamos a hacer gráficos esquemáticos para mostrar cómo están las fuerzas y demás, pero no vamos a utilizar escalas. Porque para la escala tenemos que aprender, primero que tendríamos que estar juntos, porque tendríamos que ver cómo se trabaja con las paralelas, cómo se hace el transporte de la paralela, o sea, un montón de detallecitos que nos llevarían a hacer un buen dibujo, pero no nos llevarían a aprender física. ¿Está claro? Nosotros vamos a hacer solamente dibujos esquemáticos para saber cómo están ubicadas las fuerzas y más o menos a ojo, o sea, si tenemos una fuerza de 10 newton y tenemos una de 50, seguramente que cuando dibujemos la de 50 la vamos a hacer un poquito más larga, como para darnos cuenta de que no es una fuerza pequeña. Pero les quiero mostrar que esto existe y que si nosotros utilizáramos método analítico para resolver, método gráfico, perdón, para resolver, tendríamos que usar escala. Los que fueron a la industrial o a la escuela técnica me van a entender. Y probablemente también algunos que hayan hecho artística, porque en dibujo, cuando trabajaban en dibujo o haciendo maquetas, utilizaban esto de las escalas. Así que también me van a entender de qué estoy hablando. Bueno, continúo. Acá hay Disculpe, otro. profe, Dale, te escucho. un centímetro dijo que era igual a un kilogramo fuerza. No, eso Esa, es lo esa que yo equiva- establezco. Esa equivalencia la estableces vos, porque un por centímetro eso, puede valer un kilogramo fuerza o un centímetro puede valer 100 kilogramos fuerza. De eso va a depender el valor del módulo que tenga tu vector, ¿entendés? Porque si vos sí, tenés sí, claro, 800 kilogramos fuerza, no va a ser 800 centímetros, porque acordate que vos le vas a dibujar en tu cuaderno. por Entonces eso, vos me claro, vas a pero decir, no, mi profe, duda, la escala va a ser en un centímetro, yo voy a dibujar 100 kilogramos fuerza, ¿entendés o no? sí, sí, mi duda sería que no, esa equivalencia, digamos, que la ponemos nosotros, no hay problema, por ejemplo, de kilogramos con newton, todo eso no hay drama. No hay drama. Ustedes establecen su dibujo. A ustedes les gustan los dibujos grandes, utilizan una escala más grande. Les gustan los dibujos más chiquitos y entonces las escalas son más chiquitas. Pero siempre tengan en cuenta el valor el valor de la fuerza, ¿está? De igual manera, Sí, sí, está. les dije yo que vamos a trabajar con esquemas, ¿no? ¿Sí? Bueno, acá aparece lo que podemos llegar a encontrar para dibujar un vector es, es la fuerza y un formato de par ordenado. No sé si ya vieron algo en física, en matemática, pero todavía no vieron seguramente. El par ordenado son dos números, digamos que están, como dice su nombre, ordenado y separados por una coma. Son dos números que nos van a servir para ubicar puntos en un sistema de ejes cartesiano que sería este. El primer valor me da el valor que tengo que colocar en el eje X y el segundo valor el valor que va colocado en el eje Y. La fuerza o el vector se dibuja desde el centro hasta la punta donde se cortan los dos. Entonces me queda algo parecido a esto. Me queda algo como esto. ¿Está? Puedo presentar un vector en forma de par ordenado, entonces ya lo van a saber hacer. O les puedo poner un vector con las componentes rectangulares que les dije hoy en Y y en J, donde también la que es Y es la que va en el eje X y la que dice J es la que va en el eje Y. Son distintas formas de representar un vector.
Nada más que en esta, que son polares, para calcular la resultante tenemos que aplicar una fórmula. Lo tenemos que usar el señor Pitágoras, ¿sí? Bueno, entonces tendríamos, por ejemplo, fíjense, este es par ordenado. 4, 3 significa que tengo 4 unidades de I, que pueden ser 4 kilogramos o pueden ser 400 kilogramos, ¿sí? Yo lo voy ubicando donde yo lo voy a encontrar. Y esta es la del eje X, pero si yo lo coloco, lo puedo escribir de esta manera. Y así escrito es lo mismo. ¿Estamos? ¿Entendieron? Sí. Sí, sí, se entiende. Porque cuando yo les diga, bueno, sumen los vectores y les dé los datos, les puedo dar todos en par ordenado, todos en componentes rectangulares o polares, o le puedo dar mezclado y ustedes tendrán que ver cómo hacen para sumarlo, tienen que llevar un solo sistema. Eso vamos a ver después en algún ejercicio. Bueno, esa era una cuestión. Este va a ser nuestro sistema de referencia. Nosotros vamos a utilizar el sistema de coordenadas cartesianas. El sistema de coordenadas cartesianas, para recordar, porque este sí seguro que lo vieron en la escuela, tiene una recta horizontal cortada por una recta vertical. Todo lo que está desde el punto donde se cortan las dos rectas, al cual le vamos a llamar cero, a la derecha es positivo. Todo lo que está desde el punto que le llamamos cero a la izquierda, negativo. Todo lo que está desde el punto cero hacia arriba es positivo y todo lo que está desde el punto cero hacia abajo es negativo. Este corte de las dos rectas me da 4 cuadrantes. El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. ¿Por qué es importante el cuadrante? Porque depende del cuadrante, los valores de los pares ordenados van a tener o signos positivos o signos negativos. Si yo estoy acá en el primer cuadrante, el valor de la X va a ser positivo y el valor de la Y va a ser positivo. Pero si estoy en el cuadrante 2, el valor de la X está para el otro lado, ¿sí? Va a ser negativo y el valor de la Y va a ser positivo. Si estoy en el cuadrante 3, el valor de la X es negativo y el valor de la Y también es negativo. Si estoy en el cuadrante 4, el valor de la X es positivo, pero el valor de la Y es negativo. Entonces, en función de los números que ustedes tengan y de los signos, van a saber dónde están ubicados los vectores, ¿sí? Así que re importante esa parte, porque ahora cuando hagamos descomposición de fuerza, vamos a descomponer las fuerzas y vamos a trabajar los valores en valor absoluto, pero cuando hagamos la suma, ahí vamos a tener que utilizar los verdaderos signos que tiene cada una. ¿Estamos? Esa es una forma de representar. La otra forma es, por ejemplo, en un problema, podría decir, bueno, tenemos una fuerza de 18 newton ubicada hacia el noroeste. Entonces, ¿dónde está el noroeste? Y bueno, yo sé que en la Rosa de los Vientos, el norte está arriba, el sur está abajo, el este está a la izquierda y el oeste a la izquierda. Es lo mismo que yo dijera X este menos X oeste y al norte y menos y al sur. Entonces, si la dirección es noroeste, mi fuerza seguramente va a estar ubicada desde el centro de la Rosa hacia allá. ¿Voy a estar en qué cuadrante? En el 2. Voy a estar en el cuadrante 2. ¿Y qué signos van a tener mis componentes? La X, ¿qué signo va a tener? Negativo. Negativo. ¿Y la Y? Positivo. 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 ¿Y el ángulo que va a tener es de cuánto? De 45, porque va a tener acá 45 más 45, 90. ¿Sí o no? Acá, 45 más 45, 90. O sea que si yo les digo noroeste, no les tengo que dar el ángulo porque ustedes ya saben que es de 45. Porque entre el eje Y y el eje X siempre en el sistema de coordenadas cartesianas hay un ángulo de 90. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, Bueno, profe. seguimos. Bueno, entonces, haciendo un repaso, la fuerza era la causa que producía cambio, podía producir cambio en movimiento o en la forma, y las fuerzas podían actuar a distancia o por contacto, ¿no es cierto? Las fuerzas de contacto pueden ser de corta duración o de larga duración, ya vamos a ver después en algunos problemas cuando trabajemos en cinemática.
Y las fuerzas de distancia pueden ser fuerza de gravedad, fuerza magnética, fuerza eléctrica, ¿sí? En estas también, cuando trabajemos con la ley de Coulomb y demás, vamos a ver que vamos a tener que establecer distancias para establecer, por ejemplo, si en las magnéticas las fuerzas se atraen o se repelen. Pero eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Esto era nomás para hacer un repaso, porque acuérdense que las veces que podamos repetir algunas cosas son las cuestiones que van a ir quedando. ¿Van tomando apunte de esto o no? No me mientan, ¿eh? Sí, profe. Sí, profe, yo estoy Bueno, tomando apunte Sí, acá. sí, Sí, profe. profe. Sí, bueno, profesora. bueno, dale, seguimos. Ahora, nosotros dijimos que íbamos a trabajar con las fuerzas en reposo en esta unidad. Por eso íbamos a estudiar estática. Pero no vamos a trabajar con una sola fuerza porque no tiene sentido trabajar con una sola fuerza. Entonces nosotros vamos a trabajar con sistemas de fuerzas. Un sistema de fuerza, o le vamos a llamar sistema de fuerza porque hay un conjunto de fuerzas, hay dos, por lo menos dos fuerzas, dos, tres, cuatro, cinco fuerzas, muchas más fuerzas. Todas esas fuerzas van a actuar simultáneamente sobre un mismo cuerpo. Entonces, el sistema de fuerzas con el cual vamos a trabajar es el conjunto de fuerzas que actúan simultáneamente sobre un mismo cuerpo. Pueden actuar, pueden empujarlo de diferentes maneras y ahora vamos a ver en la próxima cómo se pueden agrupar esas fuerzas. Esa fuerza, vamos a suponer que ustedes quieren empujar algo. ¿Vieron cuando ustedes quieren empujar un mueble en la casa y no lo pueden hacer? Entonces piden ayuda a alguien y entonces son dos los que están empujando. Bueno, la suma de esas dos fuerzas para que el mueble para que el mueble se mueva se va a reducir a una sola. Esa una sola que se reduce se llama resultante. Entonces, la resultante de un sistema de fuerzas es una fuerza que resume las varias fuerzas que le están provocando y que tiene el mismo efecto. Si nosotros queremos correr un mueble, queremos correrlo para un determinado lugar y, por ejemplo, tres personas tenemos que empujar el mueble para que se mueva, seguramente estamos armando un sistema de fuerzas paralelo, entonces cada uno está ejerciendo una fuerza. Al final, la resultante, el mueble se va a mover con una fuerza sola, que es la que equivale a la suma de estas tres fuerzas parciales que tenían. En ese sistema es más fácil. Si estamos jugando a la cinchada, que me imagino que habrán jugado alguna vez, todos tiran de un lado una fuerza y la fuerza que van a ejercer es la suma de toda la fuerza que ejerce cada uno. No va a pasar eso en el sistema de fuerzas concurrentes y van a ver por qué, pero vamos a hacer los cálculos después. Cuando nosotros queremos representar la resultante, para calcular la resultante tenemos que calcular una sola fuerza que represente a todas las fuerzas que están en el sistema. Lo vamos a hacer en forma analítica o en forma gráfica. Yo les dije que gráfica estaríamos imposibilitados de trabajar. Así que nosotros vamos a trabajar con cálculos, vamos a trabajar analíticamente. Por eso es importante tener la calculadora y que nuestra calculadora tenga las funciones trigonométricas porque nosotros vamos a trabajar con descomposición de fuerzas, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Sistema de fuerza, conjunto de fuerzas. Este conjunto de fuerzas se puede resumir en una sola que se llama resultante y tiene el mismo efecto. Pero no es la única fuerza la que aparece, la resultante. Va a aparecer otra fuerza que se llama equilibrante. Si yo empujaba el mueble y el mueble se movía, es porque yo ejercí unas fuerzas, varias fuerzas, y esas fuerzas sumaron toda la fuerza y lograron que el mueble se mueva. Entonces, en realidad yo muevo el mueble con una sola fuerza que se llama resultante. Pero puede ser que yo empuje el mueble y el mueble no se mueva. Si el mueble no se mueve es porque del otro lado, imagínense, del otro lado existe una fuerza que se llama equilibrante, que me está ejerciendo la misma, el mismo efecto que tiene la resultante. De manera tal que yo sumo las dos y no me da ningún efecto, entonces el mueble no se mueve. Ahora van a ver cómo funciona esto. Entonces vamos a tener una definición de sistema de fuerza, una de resultantes y una de equilibrante. Por eso nuestro sistema, los sistemas que vamos a utilizar o que vamos a calcular están en equilibrio, porque si yo sumo todas las fuerzas, esa sumatoria de fuerza me tiene que dar igual a cero.
¿Cómo se agrupan las fuerzas? Y de distintas formas. Nosotros la vamos a agrupar de estas tres nada más. Pueden sumarse en forma colineal porque están en la misma línea, ¿sí? El caso de las hinchadas, ¿no es cierto? Que pueden la fuerza tener el mismo sentido o pueden tener sentido contrario, ¿sí? O pueden hacerlo en forma paralela como está. Pueden ir las dos en el mismo sentido, empujo el mueble, o yo puedo estar peleando con alguien, yo empujo hacia un lado y el otro empuja hacia el otro lado. Este sería un sistema de fuerzas paralela, porque acá las fuerzas están aplicadas con una distancia de separación que es constante. En la colineal no, en la colineal están todas en la misma línea. Y si no, puedo empujar tomando desde un punto y empujando, ¿sí? En este no tengo una distancia constante que me separe, pero sí tengo un punto donde las dos fuerzas se encuentran. Como las dos fuerzas se encuentran o las dos fuerzas concurren a ese punto, en este voy a llamar sistema de fuerzas concurrentes. Entonces voy a tener tres tipos de sistema. Sistema de fuerzas colineales, sistema de fuerzas paralelas y sistema de fuerzas concurrentes. ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, sí. Fíjense bien los dibujitos nomás. Sí, acá sigo. Bueno, la resultante dijimos que era la única fuerza que va a reemplazar a las fuerzas del sistema. Y la equilibrante es una fuerza igual que la resultante en módulo y dirección, pero tiene sentido contrario. De manera tal que si yo sumo la equilibrante con la resultante, siempre me va a dar resultado cero. Quiere decir que la equilibrante es la fuerza que hace que mi sistema esté en equilibrio, ¿sí? En algunas condiciones yo planteo esto para poder encontrar las fuerzas que necesito calcular. Ahora van a ver cómo. Fuerzas concurrentes. Bueno, este era el vector que vimos, el vector, no me olvido, tiene dirección, tiene módulo, tiene sentido y tiene un punto donde se aplica. Tres sistemas de fuerzas: sistema de fuerzas colineal, sistema de fuerzas paralelos y sistema de fuerzas concurrentes. El colineal tenía la misma línea, tenía la misma dirección. El de paralela no, el de paralela tenía una distancia acá de separación. En este sistema de fuerza que les puse acá como grafiquito hay dos fuerzas. Una fuerza 2 que tira hacia un lado y otra F1 que tira hacia otro lado. Y la resultante no está dentro del sistema, la resultante está afuera. Ahora vamos a ver cómo se calcula. Y después tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. Acá con un dibujito pueden llegar a entender cómo funciona, que nos va a traer más complicación a la hora de calcular, porque nosotros para sumar no podemos sumar directamente estos dos vectores. Sí lo podríamos hacer en forma gráfica, pero como lo vamos a hacer en forma analítica, tenemos que aplicar un método de cálculo donde cada una de las fuerzas tiene que ser descompuesta para después componerlas en una sola. Van a ver que no es muy complicado, pero bueno, lleva sus pasos y su tiempo y la paciencia para poder hacerlo. Primer cuadrante, las dos fuerzas eran positivas. Segundo cuadrante, la Fx era negativa. Tercer cuadrante, las dos fuerzas eran negativas. Y en el cuarto cuadrante, la Fi nomás es negativa. Ya vamos a ver cómo funciona este. Pero estas fuerzas en distintos colores, yo quería mostrárselas acá para que ustedes vean después cómo vamos a descomponer. Fíjense que esta fuerza 1 que tiene este dibujito que está acá, sería esta fuerza. Yo para poder calcular la resultante la tengo que descomponer en dos, en una horizontal positiva y en una vertical positiva. Y esta que está acá podría ser este que está acá. Entonces yo cuando haga el cálculo no la voy a usar así como está, voy a calcular su Fx que va a ser positiva y su Fi que va a ser negativa. ¿Ya está? Ahora vamos a ver y vamos a entender un poco mejor, pero quiero que tengan claro los distintos sistemas de fuerzas con los cuales vamos a trabajar. Listo, sistema de ejes cartesianos. Por ahí yo puedo decir eje de las abscisas o puedo decir eje de las ordenadas. Acuérdense, eje de las abscisas es el eje X. El eje de ordenadas es el eje Y. ¿Sí? Esto lo habrán visto. En matemática tienen que haber visto porque en matemática ustedes cuando calculaban funciones graficaban. Y en esos gráficos ahí utilizaban esto. Y ahí utilizaban los pares ordenados para hacer esto. En algún lado de la escuela secundaria estaba eso. Así que yo solamente se los estoy recordando. Fíjense,
Este sería un sistema de fuerzas concurrentes. Fíjense, tengo una, dos, tres fuerzas tengo acá. Y fíjense dónde está la resultante. Si yo miro, no, esta resultante no es la suma de esta más esta otra. Si yo miro estas tres, yo pensaría que esta resultante es mucho más larga. Pero como existen ángulos y existen desplazamientos de las fuerzas, la resultante va a ser esta. Por lo tanto, para llegar a esta, yo tengo que componer las componentes, tengo que hacer las componentes horizontales y las componentes verticales para ver cuánto vale R. ¿Sí? Este es el que por ahí puede llegar a traer algún problemita de cálculo. Sistema concurrente. En el paralelo no voy a tener problema porque la resultante siempre va a ser la suma de las dos fuerzas. En este caso tengo la F1 y la F2 tienen el mismo sentido, así que la R va a ser la suma de las dos. Acá el problema va a ser dónde ubicar la fuerza resultante. En este no tengo problema porque la fuerza resultante se aplica donde aplicamos la fuerza, pero en este vamos a tener que calcular una distancia para saber dónde se aplica la resultante, que también es una fuerza paralela a las fuerzas que estoy calculando. ¿Sí? Y en el de colineal no tengo problema, reviso dónde está el punto de aplicación y en ese punto de aplicación pongo la resultante. Fíjense, en realidad acá están separaditas, pero están separaditas nomás para que ustedes vean que es F1 y F2. Pero después ya cuando las sumo obtengo en la misma línea donde están las dos, obtengo la resultante. Ese es el sistema de fuerzas colineales. Todo esto, o sea, toda la fuerza, o sea, nosotros en los ejercicios, en los problemas, vamos a utilizar ya los valores de fuerza, pero ustedes tienen que saber que para cada una de las magnitudes que vamos a calcular y que se miden, existen aparatos o instrumentos de medición específicos. Por ejemplo, para medir la fuerza, en general existe lo que se llama dinamómetro. El dinamómetro básicamente es un resorte que actúa dentro de un sistemita. Bueno, estos son porque las fuerzas que estoy midiendo son muy grandes, entonces lo que se mide es la proyección del efecto, ¿sí? Pero básicamente funciona por un resorte, ¿está? Esto se estira, yo coloco el valor de la fuerza y esto se estira según una escala graduada, entonces yo miro en la escala graduada cuánto vale la fuerza. Así que instrumentos para medir fuerza, dinamómetro. Tienen una muy buena explicación también en el libro, lógicamente. Cuando lo abran van a encontrar que ahí también tienen la explicación. Hay muchos dispositivos. Hoy por hoy se utilizan más los dispositivos digitales. O sea, no sé si en realidad es por una cuestión también de actualización y por una cuestión de modernismo, digamos, ya no se utilizan más los dinamómetros a mano, ¿sí? Entramos al libro, en el libro vamos a encontrar, lógicamente. ¿Algo que me quieran preguntar hasta acá? No, ¿Vamos bien? No, profe. Bueno, hasta ahora era no solo tengo teoría, problema. así que no hay demasiadas preguntas. Bueno, cierro el chat, no tengo nada acá. Bueno, fuerzas colineales. En un ejercicio o en un problema yo le voy a decir, bueno, necesito que me calculen cuánto vale la fuerza que reduce o la fuerza que igual ejerce el mismo efecto que todas las fuerzas que se aplican. En este caso, como el sistema va a ser de fuerzas colineales, yo no tengo problema en que si tengo dos fuerzas del mismo sentido, yo para calcular la resultante solamente hago la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2. Acá me faltó poner igual a R. Este simbolito que aparece acá se llama sumatoria. Entonces, cada vez que yo quiera hacer sumar, hace falta colocar simplemente este signo y ya yo con este signo sé que estoy hablando de sumatoria. Ahora, si las dos fuerzas tienen distinto sentido, yo voy a sumar la fuerza, pero una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. ¿Sí? No es que yo resto, yo sumo la fuerza, lo que pasa es que el sentido de la fuerza es diferente. Por convención, generalmente vamos a tomar que la X positiva va a la derecha y que la X negativa va a la izquierda. Entonces, todas las fuerzas que van a la derecha son positivas y el de la izquierda negativa. Pero siempre puede haber alguien que me diga, no, profe, yo quiero tomar al revés, no hay ningún problema.
siempre y cuando tenga en cuenta y claramente dónde aplico la resultante. Yo puedo aplicar esto al revés y entonces la fuerza del resultado me da negativo, pero como mi negativo tiene el sentido, entonces yo sé que la fuerza resultante, si lo calculé de esta manera, tiene este sentido, y si lo calculé al revés, la fuerza resultante también me va a dar el mismo sentido. Así que eso ya es una cuestión de ustedes, nomás de saberes. Para Profe, ordenarnos y demás, usamos de esa manera. ¿Alguien me estaba por preguntar algo? sí, profe. La fuerza resultante jamás puede ser negativa, ¿verdad? Puede ser igual a cero solamente. ¿No? Es lo que te estoy diciendo. En este Ok. caso, mira, la de sentido contrario, bueno, esta me va a dar positiva porque la F2 que ustedes ven acá es más grande. ¿Veo o no? La fuerza azul es más grande que la F1. ¿Ven o no? Si Sí, yo sí. tengo las dos del mismo sentido, las sumo sin problema. Ahora, si yo las sumo en sentido contrario, me puede dar el resultado positivo o negativo. Y anotar, si me da sentido, si me da negativo, es porque la fuerza tiene el sentido de la fuerza que yo consideré negativa. No quiere decir que no puede ser negativa. El negativo me dice el sentido de la fuerza. ¿Está? Sí, profe. Ahora vamos a ver. Ahora cuando hagamos un ejemplo van a ver. El signo que me da la suma es el signo que tiene la resultante. Pero puede ser, guarda, puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Cualquiera de los tres valores puede tener la resultante. Briana es la que me preguntó. Sí, profe. ¿Entendiste o no? Sí, entendí. No siempre me tiene que dar cero, ¿eh? Ni siempre me tiene que dar positiva. ¿Está? Todo depende del sistema que vos uses para calcular, de la conversión, de cómo vos uses los sentidos para calcular. Bueno, a ver, ahora en unos ejemplos más adelante vas a ver cómo consideramos los sentidos. Bueno, vamos a las fuerzas colineales. Ustedes se acuerdan que yo les dije la clase pasada, les mostré el aula, y en el aula virtual yo le puse un montón de videos como para que cuando ustedes por ahí no entienden algo, entren a los videos a mirar. Bueno, acá hay un video de cómo se calcula un sistema de fuerzas colineales. Valdría la pena mirarlo. Es una profesora que lo explica muy despacito y lo explica bien. Se los dejo para que ustedes lo miren desde el aula nada más. Fíjense que en este tienen dos fuerzas del mismo sentido. Una vale 3 newton y la otra vale 5. Lo único que se hace para la resultante es sumar 3 newton más 5 newton me da 8 newton. Como todas las fuerzas van a la derecha, la resultante va a la derecha. En este caso, F1 y F2 son positivas porque la profe consideró que el eje horizontal a la derecha era positivo. Entonces la resultante le dio positiva porque la resultante también va a la derecha. Si hubiera sido negativa, esta también tiene una que es negativa. Bueno, a ver si lo ven ahí. ¿Se ve o no? Ahí va a empezar la Sí, profe. profe, se ve, Sí, se se ve. ve. ¿Se ve y se escucha el video? Se ve, Sí, pero profe. todavía yo no escucho nada, por lo menos. No, porque yo lo paré ahí, pero a ver, ahí lo pongo. Si no lo escuchan, me avisan, ¿eh? Eh, No se escucha nada, profe. nada, se escucha, No, profe. no se escucha. No se No se escucha, escucha, profe. profe. ¿No se escucha? Bueno, se los dejo para que lo miren ustedes después en la clase. Entonces, está cargado en el aula, ¿eh? ¿Sí? Sistema de fuerzas colineales. Puede ser que no se escuche por el tema de aunque yo tengo el volumen bien fuerte, pero bueno, puede ser que no se escuche porque es el volumen de la computadora, de mi computadora nomás, no para compartir. Listo, se los dejo para que lo miren ustedes, pero es fácil de calcular porque ahora vamos a calcular. Entonces, ahí estamos. Bueno, seguimos. Bueno, vamos al cuadernillo. Cuadernillo 2, página 6. ¿Encontraron?
¿Qué dice? Sí. ¿Qué dice el título? Ejercicios de Sistema de aplicación y fuerzas después hay otro colineales. título. Sistema Sistema de de fuerza. fuerzas Sistema de fuerza colineales. colineal. Exactamente. Ahí tienen el cálculo de una fuerza y ahí, Briana, vas a ver, dice el ejercicio. ¿Lo tienen a mano? Ahí lo están mirando. Sí, Sí, profe. profe. Dice, hallar analíticamente la resultante R y la equilibrante E de un sistema sabiendo que la fuerza 1 vale 30 kilogramos fuerza y que la fuerza 2 vale 40 kilogramos fuerza y que ambas fuerzas se oponen, ¿sí? Quiere decir que una fuerza va para un lado y la otra fuerza va para el otro lado, ¿sí o no? Las dos fuerzas van a tener el mismo punto de aplicación, entonces la resultante va a partir de ese mismo punto. Fíjense. Cuando calcula la resultante, ¿qué característica tiene el cálculo de la resultante? Cuéntenme. Dice, R es igual a F1 más F2, dice, ¿no es cierto? Porque cuando yo calculo la resultante, las tengo que sumar, ¿eh o no? Claro, y ahí aparece restando -40. Claro, ¿por qué aparece restando? Porque dice que las dos fuerzas se oponen. Entonces quiere decir que la fuerza 2 vale menos 40 para mi cálculo, ¿sí o no? Sí, Entonces sí, lo que profe. yo hago es pongo la fuerza 1 que vale 30, voy a suponer que va a la derecha y es positiva, pero la de 40 se opone. Así que si la F1 era positiva, la F2 va a tener que ser negativa. ¿Sí? Entonces mi cálculo me queda 30 menos 40. Ustedes saben que los números de diferentes signos aplican qué operación y qué regla. Restan. Esto es matemática, ¿eh? No es física ya. Número de distintos signos se restan, bro. Exactamente. Pero me falta algo más. Se restan Los signos se Lleva el signo el multiplican. más grande. y el resultado es El el signo signo Va del menor. con mayor. el. Claro. Está. Entonces, entre 30 y 40, el más grande es negativo. Entonces, el resultado me va a dar negativo. Lo que no significa que que la resultante sea negativa. La resultante vale 10 kilogramos fuerza. Solo que la resultante va a tener el mismo sentido que la fuerza 2, porque la fuerza 2 fue la negativa y la resultante me dio negativa. Quiere decir que las dos están en el mismo sentido. O ¿Estamos? sea, Briana, profe, ¿entendiste? Ahora sí, entendí. Sí, 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 ahora sería sí. que el signo acá no está indicando el sentido, si se quiere, de la fuerza. ¿Cuál? El signo. Claro, porque por ejemplo tenemos 30 kilogramos fuerza menos 40 kilogramos y el resultado como nos da negativo, se entiende que vas hacia el mismo sentido que la fuerza de 40 kilogramos fuerza, ¿no? Exactamente, que la fuerza 2. Entonces no importa el sentido que vos encontraste, porque yo pude haber hecho al revés, yo pude haber hecho 40 menos 30 y me daba 10 positivo. ¿Sí? Sí, Claro, sí, se profe. entiende, profe. Sí, sí, sí se entiende bien. Bueno, esa es la resultante. Si yo aplico esas dos fuerzas, mi sistema se va a mover porque tiene una resultante. Ahora, si yo no quiero que el sistema se mueva, ¿qué es lo que hago? Calculo la equilibrante. Calculo la equilibrante. Si la resultante me dio menos 10 kilogramos fuerza, yo para que el sistema no se mueva, le tengo que sumar una de más 10 kilogramos fuerza. ¿Sí o no? Para que sea menos 10 más 10 me dé cero. ¿Está claro? Quede claro y quede Sí, equilibrado. profe. Sí, Y profe. entonces yo ahí digo, le queda equilibrado el sistema. Pero no todos los ejercicios le van a pedir que se quede equilibrado. ¿Sí? Bueno, cálculo fácil y sencillo. En la página 7. Bueno, después de eso tienen un cálculo de dónde se aplica la fuerza, pero eso no lo vamos a analizar, solamente esa relación la vamos a analizar después para los paralelos. Acá vamos a suponer que cuando hacemos ese cálculo, sumamos o restamos las dos fuerzas nada más. Acá no vamos a calcular dónde aparece aplicada la fuerza. Si las dos fuerzas colineales tienen el mismo punto de aplicación, está aplicado la resultante en ese punto de aplicación. Si no, se calcula con una regla.
pero no la vamos a calcular acá. Vamos a la página 7. Listo, vamos a hacer un cálculo rápido. Vamos a calcular el problema número 4, la competencia deshinchada. ¿La tienen ahí o no? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí, sí, profe. Sí. El tema es yo les puse los resultados, pero ustedes cuéntenme cómo hacen. Acuérdense, cada vez que tienen que resolver un ejercicio, primero lo tienen que dibujar. Entonces lo tendrían que dibujar, a ver si estamos en el anterior. Este no sería, lo tendríamos que dibujar como este, ¿sí? Claro, Así como primero este que aparece acá. hay que saber que es un Nada sistema más de que respuesta lineal. para un lado, en lugar de una sola fuerza, tenemos dos. Y para el otro lado tenemos otras dos, ¿sí? Bueno, lo dibujamos y hacemos el cálculo. Tiene la respuesta, pero bueno, hagan de cuenta que no leyeron la respuesta. De un lado van a tener una resultante 1 y del otro lado van a tener otra resultante 2. La resultante 1 va a ser de las dos primeras fuerzas, 45 kilogramos fuerza más 30 kilogramos fuerza. Y el equipo B va a tener su resultante para el otro lado, que también va a ser 40 kilogramos fuerza más 35 kilogramos fuerza. Lo que pasa es que uno va a tener hacia un sentido, van a ser dos fuerzas negativas y hacia el otro dos positivas. Para saber quién gana, tenemos que hacer toda la composición. Tendríamos que hacer la suma de las dos primeras, restarle las dos segundas y ahí ver qué valor sale. Si nos da un valor distinto de cero, es porque uno de los dos equipos ganó. Y entonces ahí tenemos que ver cuál de los equipos ganó, miramos el signo de la resultante y que ese signo coincida con el que nosotros teníamos. Y si nos da cero, es porque como en este caso hay empate. Si suman de un lado y del otro, nos va a dar el mismo valor. ¿Qué valor les da? ¿Qué empujan de cada lado? A mí me da que se 75, empujan 65 kilogramos fuerza de cada lado. Exactamente, 75 para la derecha y 75 para la izquierda. Sumo y me da cero, obvio. No se mueve nadie. ¿Sí? Entonces hay un empate. Es sencillo el calculito, no hay ningún inconveniente. ¿Alguien quiere preguntar algo sobre esto? No. Bueno, tienen No, varios profe, a ejercicios ahí mí para hacer. Profe, yo Tienen no varios tengo ejercicios. nosotros no Y tenemos el bueno, cuadernillo 2. el cuadernillo está en el aula. Yo no les di, yo les dije, ¿vos tuviste la clase pasada? Sí, en todas. Bueno, todo el material con el cual vamos a trabajar está en el aula. El cuadernillo 1 lo usamos la clase pasada y el cuadernillo lo usamos ahora. El cuadernillo, acuérdense siempre que para cuando demos clases así de forma virtual, yo les dije el otro día, bajen el material para poder trabajar en la casa. El cuadernillo 2 está en el aula, lo tenés que bajar simplemente el aula. Si no lo tenés, y bueno, fíjate a Ahí ver pasé, la manera de ahí verlo. pasé el cuadernillo al grupo. Ahí está. Bueno, pero tienen que bajarlo del aula. Quiere decir que la semana que viene no hay problema porque tenemos presencial. Bueno, seguimos con nuestro cuadernillo. Ahora vamos a las fuerzas paralelas. Dijimos que las fuerzas paralelas eran las fuerzas que estaban separadas por una distancia determinada. Podían tener el mismo sentido o podían tener distintos sentidos. Si tienen el mismo sentido, la resultante siempre va a estar en algún lugar entre las dos fuerzas. Pero si tienen sentido contrario las fuerzas, la resultante va a estar del lado de la fuerza más grande y va a tener el sentido de la fuerza más grande. Esto en realidad, cuando hacemos un análisis gráfico, tenemos que recordar para poder dibujarlo. Pero como nosotros vamos a hacer gráfico, cálculo analítico, cuando nos dé el cálculo analítico tenemos que recordar que lo hicimos bien o no lo hicimos bien. Vamos a ver cómo se hace el cálculo. Vamos al apunte, la página 8.
¿Tienen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El apunte en la página 8 tiene un ejercicio que dice que si F1 vale 10 kilogramos fuerza y F2 vale 19 kilogramos fuerzas y ambas forman un sistema de fuerzas paralelas, se encuentran separadas por 39 milímetros. Ambas fuerzas son opuestas. Entonces, calcula la fuerza resultante del sistema y decime dónde se ubica. ¿Dónde se ubica respecto de la fuerza 1? Recién dijimos que si las fuerzas eran de distinto sentido, ¿dónde se ubicaba la resultante? Del lado de la fuerza mayor. La fuerza más. Por acá va a estar entonces. Por acá donde no está dibujada. ¿Ven en mi cursor, no? Por acá va a Sí, estar se mi ve, profe. fuerza resultante. Acá va a ser la fuerza resultante, no tengo problema con la dirección y el sentido, depende del que salga, pero no sé dónde está ubicada. Entonces, para poder calcularla, primero voy a calcular el módulo. Si la fuerza de 10 dijimos que iba a ser positiva, ¿se acuerdan que dijimos y para arriba positiva y para abajo negativa? ¿Eh o no? Sí, Según profe. nuestro sistema Sí, de sí. eje cartesiano. Entonces a 10 le tengo que restar 19 que vale. Por lo tanto, mi resultante va a valer 9 kilogramos fuerza. Y el sentido que va a tener es negativo porque la fuerza 2 es negativa. ¿Sí? Quiere decir que yo voy a tener mi resultante por acá y que además va a ir para abajo. Listo. Calculé mi fuerza, no tengo problema. El problema es dónde la ubico. En qué lugar la ubico? Bueno, para poder ubicarla hay una relación. ¿Ven acá esta que dice relación de Steven? Sí, sí, se Sí, ve. Bueno, presten bien atención. Esa distancia que yo voy a calcular, que acá dice D, pero que en realidad cuando yo la calcule va a ser una distancia así de larga hasta por acá, porque yo estoy pidiendo la ubicación respecto de esta fuerza. Esa relación dice, bueno, mira, la distancia 1 va a ser la distancia entre la F1 y la R. Esa es la que yo tengo que calcular porque es la que me pide el problema. La distancia 2 es la distancia que hay entre la fuerza 2 y la resultante. Y la D es la distancia que separa las dos fuerzas. O sea que yo voy a tener tres distancias. Una distancia, que es la distancia de separación entre la fuerza 1 y la 2, que generalmente es dato. Si ustedes leen el problema, ¿cuánto vale? 39 milímetros. Vale 39 milímetros. No tengo la distancia desde la fuerza 1 hasta la resultante, ni tengo tampoco la distancia de la F2 a la resultante que está afuera. Entonces voy a calcular una de esas distancias. Voy a calcular esta, la de 1, que es la distancia desde la fuerza 1 hasta la resultante que está afuera. Si ustedes se van más abajo del ejercicio, que yo no les puse acá, el dibujito, ¿están mirando? Dice ahí donde dice observación y hay un recuadro. Sí, profe. Sí, profe, se Bueno, ve. fíjense dónde está la resultante. Fíjense que la resultante está fuera del sistema. Está más lejos. ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, sí. Y tiene el sentido de la fuerza más grande, que es la fuerza 2. ¿Sí o no? Acá tiene distintos los números, pero es lo mismo. ¿Sí? Nuestra resultante va a estar acá. Entonces, fíjense cómo hacen las relaciones. Steven dijo que hay una relación entre las fuerzas y las distancias, que es un valor constante. Quiere decir que si yo relaciono la fuerza 1 con la Profe, distancia de disculpe que le separación del... interrumpa. Dale. En la observación que dice usted no aparece la resultante. ¿Cómo que no? Hay un punto cero y una R hacia abajo. Sí, profe. Y justamente dice la resultante siempre se encuentra al lado de la fuerza mayor del valor absoluto, entonces está un poquito más lejos que Claro, uno. dice eso. Y está Ah, el no, dibujito disculpe, también. disculpe, ya lo encontré. No está acá donde yo les puse, está más abajo. Por Sí, sí, eso sí, les lo dije, encontré. revisen su apunte. Bueno, pero fíjense la relación. La relación dice, yo voy a hacer F1 respecto de D2 como F2 es respecto a la distancia de 1 igual a la resultante sobre la distancia de separación que tiene. ¿Estamos?
Esto es lo mismo que ustedes pongan, F1 por D1 es igual a F2 por D2. Yo sumo los momentos y los momentos me da cero, pero como no vimos momentos, no vamos a ver esa. Vamos a hacer esta relación nomás. ¿Está claro? La distancia 1 es la distancia desde la fuerza 1 hasta la resultante. Y la distancia 2 es la distancia entre la fuerza 2 y la resultante. Por eso se las escribí acá. Y D es la distancia de ambas. Yo escribo esta relación, que es la relación de Steven, donde yo relaciono la fuerza con la distancia de la otra fuerza, la fuerza con la distancia de la otra fuerza, y esa relación es a la resultante que ya calculé y a la distancia que ya tengo. Entonces, como yo quiero calcular la D1, porque me pide que yo calcule la distancia entre la fuerza 1 y la R, yo uso la D1 está acá. Entonces yo voy a usar esta relación que está acá. Relación de proporciones, lo tendrían que haber dado en matemática también, ¿sí? Esa proporción es la que yo voy a usar. No, voy a usar las tres porque yo quiero calcular esta nomás. Yo puedo usar cualquier relación. Voy a usar esta porque esta me conviene a mí. Entonces la uso. Y después lo único que hago para calcular D1 es un pasaje de término. Fíjense si entienden el pasaje de término. Porque D1 acá está en el denominador y acá está en el numerador. No, profe, yo no lo entendía eso. Bueno, eso tendrían que haber visto porque esto es matemática, no es física. Bueno, vamos a mirar. Mis fracciones son F2 dividido D1 es igual a R dividido D. Hasta ahí me siguen. Sigan el cursor. Como yo quiero calcular D1 y por desgracia para ustedes D1 está en el denominador, yo lo que voy a hacer es eliminar este D1 de este denominador y voy a eliminar esta D de este denominador. ¿Cómo elimino D1 de este denominador? Y bueno, D1 le está dividiendo a F2. Entonces, D1, ¿dónde va a pasar? Del otro lado. ¿Y cómo va a pasar? Multiplicando. Multiplicando. Exactamente. Entonces me va a quedar F2 va a ser igual a R por D1 sobre D. Esta D me está molestando acá, pero también está dividiendo. Entonces yo la puedo pasar al otro lado. ¿La paso cómo? Multiplicando. Entonces me va a quedar F2 por D de este lado. Y de este lado me va a quedar R por D1. Me va a quedar R por D1. ¿Sí o no? Y de ahí, háganlo ustedes, escríbanlo en su carpeta. Y de ahí, díganme si esta ecuación que yo tengo acá está bien. Esto tendrían que hacer Solinger ustedes. ¿Llegaron a D1? Siempre que hagamos estos ejercicios así, tipo de sistema de fuerzas, tendríamos que hacer ese pasaje, ¿no? En esa ecuación. Exactamente. Esto es pasaje de términos de matemáticas. Profe, Paso yo, de uno que está dividiendo, multiplico a R. Y el D que está dividiendo del otro lado lo va a multiplicar a F2. Y después dejo de uno porque lo que yo quiero que calcular es esa distancia. Y después profe, reemplazo, Lo mismo simplifico y llego sería al valor. con D2, ¿no, profe? Con Claro, D2. si yo te hubiera pedido D2, vos hubiera usado la otra relación, F1 sobre D2. ¿Está? Profe, yo le quería consultar. Eh, dale, dale. Sí, sí, Usted dijo que teníamos que pasar D1 multiplicando por R sobre D, pero ¿por qué sí. pasa? O sea, no tendría que pasar D1 multiplicando a toda la fracción de R sobre D y no sobre el numerador solamente. Y multiplica el numerador, lo que pasa es que pasa de 1 sobre 1. Ah, bien, A bien. ver, bueno, a ver, vamos a hacer algo. Yo le voy a explicar algunos pases, ustedes anotan y después cuando tienen matemática le preguntan a la profe por qué yo hice eso. ¿Qué les parece? Sí, la verdad que está bien. ¿Está? Ella es la que te va a explicar bien matemática porque yo no me puedo detener acá porque si no, no sigo explicando los temas que son de física. Pero les explico eso. Pasen el D que está dividiendo multiplicando el F2
el de 1 multiplicando R y después despejen de 1 porque es el que yo quiero calcular. Cuando yo llego a esta fórmula que está acá, reemplazo los valores. F2 me había dado, era negativa, ¿se acuerdan? Entonces la pongo negativa porque a mí me dio negativa, es por los 39. Y la R también me dio negativa, entonces le pongo el signo. Y acá aplico regla de signo. Menos dividido menos, ¿qué me da? Más. Entonces la distancia es positiva. Tengo kilogramos fuerza arriba, tengo kilogramos fuerza abajo, simplifico y el resultado me queda en milímetros. Y lo que yo quería calcular era una distancia, y la distancia se mide en unidades de longitud. Y milímetro es una unidad de longitud. Quiere decir que yo hice bien mi cálculo, hice bien mis reducciones y llegué a un buen resultado. ¿Está claro? Yo lo Sí, que profe. quiero que entiendan es esta relación nomás, la de Steven, Sí. porque esa es la que ustedes van a usar. En ese ¿Estamos? caso, de 2 nos saldría negativo entonces también. Si nosotros diéramos D2, no, la distancia no nos va a dar porque la distancia es un valor. Vos no te olvides que donde está la resultante está fuera. O sea que entre F2 y D2 habría una distancia también. ¿Positiva en este caso o negativa? Cuando vos calcules ¿Positiva? F2, sí, te tiene que dar positiva también. Perfecto. Cuando vos calcules, a ver, esta es F2 sobre F, vos vas a usar F1 sobre D2. Vos vas a usar F1, era positiva. Claro, por eso es que le digo, porque menos 9 KF, KGF sí o sí va a ser negativo, por lo que si usamos una fuerza positiva, va a dar una distancia negativa. R y D. Sí, espera que sí. Sí, tenés razón, te va a dar igual. Te va a dar igual de negativa. Lo que pasa es que estoy pensando el sentido de la negativa. Pero en ese caso no sería la distancia entre F1 y D. No, no, no. Entre F1, no, F1, D es la distancia entre un F1 y F2. Acá tiene que estar con la resultante, tiene que ser el tema. Espérate a ver qué pienso, cuál era la explicación de esta. Tiene que ver con el cálculo de la resultante que vos hagas. Pero de igual manera, no lo vamos a complicar demasiado porque tenemos que hacer acá un análisis, un artilugio matemático tenemos que hacer acá. Que si ustedes están complicados con el tema de con el pasaje de término, con el artilugio matemático van a estar más complicados aún. ¿Sí? Lo Sí, vamos sí, a profe. dejar. De igual Y, manera, que les dé el valor negativo, no, en este caso no quisiera decir nada, porque fíjense que si ustedes tienen, fíjense el sí, porque dibujito de sería el abajo. tamaño del módulo, sería, ¿no, profe? No sería. Exactamente, fíjense el dibujito de abajo. Lo único que Me sería una distancia importa. más cortita nada más. Exacto. Sería una distancia más cortita, porque ustedes estarían midiendo desde acá hasta el valor. Dejémoslo, anótenlo como artilugio matemático y pregúntenle a la profesora de matemática qué es un artilugio matemático. ¿Sí? Y ya estamos ahí. Mientras que sepamos que la resultante está del lado de la más grande y que además tiene el sentido de la más grande, ya estamos. Calculamos la distancia y listo. ¿Está? Bueno, vamos a hacer, ustedes van a trabajar acá, a ver, el ejercicio 3, ¿qué les parece? Les doy unos minutitos para que lo resuelvan. ¿Tienen la página 9? ¿Tienen abierto su cuadernillo? Sí, Sí, profe. profe. Nicolás y Juan. Listo. Nicolás y Juan, listo, me cuentan a ver si pasa eso.
Van a tener que hacer un dibujito ahí, ¿eh? No importa cómo sale el dibujo, Profe, profe. No importa qué cosa. Cómo sale el dibujo, porque yo soy cero de dibujo. No, no, yo les dije que sea esquemático nomás, que ustedes entiendan que si van para arriba, todas las que van para arriba, que si van para abajo, todas las que van para abajo. En ese caso, Es ya que para que tenemos ustedes se ubiquen nomás. dos distancias, en ese caso las tensiones están ubicadas eh, en esas medidas. ¿Ustedes qué les dice el problema? El problema les dice que Nicolás y Juan levantan a Mario, ¿sí? Quiere decir que tienen una fuerza que es la suma de dos, ¿sí o no? Exacto, que es positiva, que es 16 más 21 kgf. Y después hacia abajo tenemos Exactamente. lo que pesa Mario y lo que Hijo, pesa la resultante sería kg. 37 kilogramos fuerza, ¿verdad? 37. Sí. Eh, Pero ese es el 16 por 16. resultado. Ese es el Lean resultado. bien. Nicolás y Juan levantan a Mario por medio de un tablón. ¿Hacia dónde van las fuerzas? Ahí se irían hacia arriba, sería pero el el peso resultado el peso sería de la Hacia Mario suma arriba. de abajo. el resultado sería de la suma de las fuerzas que hacen Nicolás y Juan menos el peso del tablón Exacto. para sacar el Exactamente. peso de Mario. Exactamente. ¿Y eso cuánto da? Eso sería la suma de las dos fuerzas que hacen Nicolás y Juan, da 37 kilogramos fuerza. Sí, Y a eso se le tiene que restar los 2 kilogramos que pesa el tablón, que da 35 kilogramos fuerza. Sí, exactamente. Entonces, 35. ¿cuánto pesa Mario? Pesa 35. Sí, ¿Sí sí, o es no? correcto. No sé quién me dijo 37, se olvidó de restarle. Acuérdense, por eso dicen 35, 35. 35 kilogramos fuerza. Listo. Ahora tenemos que calcular a qué distancia se encuentran Mario de Nicolás y Juan, porque dicen que están separados, que el tablón mide 180 centímetros. 77,8 es D1 y D2 es 102,2, profe. Sí, así como está ahí. ¿Pudieron encontrar? Tienen que hacer esta relación también. Acuérdense que las fuerzas son de distintos sentidos, ¿eh? Igual que este. Entonces la fórmula es la misma, es esta. Tienen que corroborar nomás porque en realidad tienen ahí la distancia. Si la tomo de un lado es 77,8 y si la tomo desde el lado de Mario es 102,2. ¿Llegaron? ¿Qué hora es? Bueno, En este caso sí estaría equilibrado, ¿no? El sistema de fuerza. exacto, exactamente. Porque el sistema no se desplaza, Exactamente, por eso. porque están parados ambos, ¿sí? No hay movimiento. En realidad todavía no estudiamos qué pasaba con el momento, pero vamos a suponer que en este caso sí están equilibrados. A veces los brazos de palanca hacen mover aunque el sistema de fuerza me dé cero. Pero en este caso vamos a suponer que están equilibrados. Y después, el que ya resolvió puede resolver el 4.
El resultado de la fuerza resultante del 4 son 18 newton, ya que el primer chico, digamos, realiza una fuerza de 10 newton y el segundo una de 8. Y se Sí, suman las dos fuerzas, digamos. sí. Sí. ¿Quién era que me preguntó sobre el signo de los sistemas de fuerzas paralelas? Yo, profe, el signo de D. Bueno, escucha. Viste que cuando nosotros vimos sistema de fuerza, nosotros sumábamos fuerzas. Dependía del sentido de la fuerza, nosotros le poníamos el signo, pero en realidad nosotros trabajábamos con módulos. Viste que el vector tiene módulo. El Sí, módulo tiene sí. valor absoluto. El valor absoluto se toma positivo, ¿sí Claro, o por lo no? tanto, si nos da D Y negativo, sí o entonces sí va todo a es ser positivo. positivo. Sí, en este caso yo les puse el signo negativo, pero bueno, igualmente es positivo, porque nosotros estamos trabajando con valores modulares. Es lo Pero de mismo que igual en manera, matemática, por ejemplo, el tiempo no puede ser negativo. exactamente, y la distancia acá tampoco. Por eso es que se toma los valores de la fuerza y de la resultante en valor absoluto, ¿sí? Pero de igual manera, pregúntenle a la profe qué significa el artilugio matemático. ¿Está? Sí, profe. Listo. Bueno, listo. ¿Podemos seguir o quieren hacer un Sí, descanso para ir a calentar el agua al mate? no, seguimos. ¿Seguimos? Bueno, bueno, porque este es el aula, ¿eh? ¿Entraron al aula a mirar? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Bueno, en el aula virtual tienen estos títulos y estos dibujitos significan videos. ¿Está? Entonces, si ustedes entran, acá van a encontrar el video ese que no pudieron escuchar y acá van a encontrar otros dos videos, pero de las fuerzas paralelas. ¿Está? Y siempre acuérdense que de apoyo tienen el libro. Todo esto para fuerzas colineales y paralelas que no hay ningún inconveniente. El tema va a estar acá en nuestras fuerzas colineales. Concurrentes. También tienen para las fuerzas concurrentes. Fíjense, en las fuerzas concurrentes siempre vamos a tener varias fuerzas que están unidas en un punto, que concurren a un punto. Puede haber dos fuerzas o puede haber tres. Cuando hablamos de estática, solemos hablar de sistemas como este que está dibujado acá. Imagínense que acá abajo hay colgada una lámpara que tiene un determinado peso y que está sostenida por un cable que la mantiene así y por otro que la mantiene así. Entonces, para que esta lámpara no caiga al piso, la suma de estas tres fuerzas me tiene que dar igual a cero. Entonces, el sistema concurrente con el que yo estoy trabajando está estático. Si no me diera cero, seguramente que alguno de estos no tendría esta ubicación y esto estaría ubicado de diferente manera. O esta lámpara se hubiera caído si es que entre estos dos, si es que en estas dos tensiones o entre estas dos fuerzas no estuvieran en equilibrio. Entonces, el tipo de fuerza de cálculo que vamos a hacer para sistema de fuerzas concurrente coincide con el cálculo que se hace siempre para los cálculos de estática, donde vamos a suponer que el sistema está en equilibrio. ¿Está? Sí, profe, se Y entendió. acá les puse que lo que tenemos que aprender siempre lo aprendemos haciendo, entonces tenemos que tomar apunte, tenemos que hacer cálculo, nos equivocamos, borramos, volvemos a empezar, por eso siempre es importante también utilizar lápiz negro, entonces borro y no tachoneo.
Rodrigo Gil, estás usando un lápiz porque yo no te bloqueé, por favor. Bueno, vamos a calcular, vamos a ver qué hacemos cuando las fuerzas no están ubicadas en forma vertical ni están ubicadas en forma horizontal. Cuando no están ubicadas en esa forma, vamos a tener que descomponer las fuerzas. Anoten eso, ¿eh? Cuando las fuerzas en el sistema de eje cartesiano nosotros pensamos que no están ni horizontal ni vertical porque nuestro sistema de eje cartesiano tiene eje horizontal y eje vertical. Cuando la fuerza no está en ninguno de esos dos ejes es porque nosotros para poder calcular vamos a tener que descomponer nuestra fuerza. ¿Cómo descomponemos nuestra fuerza? Bueno, tenemos que mirar varias cosas. No lo vamos a hacer gráficamente, les dije, lo vamos a hacer analíticamente. Analíticamente es haciendo cálculos. Si yo tengo esta fuerza yo la quiero descomponer en el eje horizontal y en el eje vertical. Si yo analizo mi sistema de ejes cartesiano, ¿en qué cuadrante se ubicaría esta fuerza? ¿En el cuadrante 1, en el 2, en el 3 o en el En el 4 que 1. vimos hoy? Uno, profe. En el 1, va a estar acá. Entonces, si mi fuerza va a estar acá, es porque mi fuerza se va a descomponer en una horizontal que va a tener un signo positivo y en una vertical que va a tener el signo positivo. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Mi fuerza sería 40 newton y mi ángulo alfa sería ¿cuánto? 50 grados. Entonces, si yo tengo este formato y tengo que descomponer mi fuerza, simplemente utilizando estas dos fórmulas voy a encontrar la componente horizontal y la componente vertical. ¿Está? ¿Hasta ahí? ¿Me siguen? O sea, ahí sería 40 newton por el coseno de alfa. Exactamente. Ah, ok. Yo pongo mi fuerza en el sistema de eje. ¿Vieron ahí cómo se hizo? En azul. Sí, sí. Listo. Y ahí ubico mi fuerza como está para el cálculo. Esa va a ser Fx y esta va a ser Fi. La Fx va a ser positiva y la Fi va a ser negativa. En este caso está dibujada de este lado, pero en realidad como yo voy a componer es lo mismo que dibuje de este lado que de este lado. ¿Está claro? Entonces mi Fx positiva, mi Fi positiva. Ya tengo los sentidos. Entonces ahora Profe, calculo. una pregunta. Eh, Eh, Al valer 40 newtons, al descomponer, ¿los F de Y y de X valen lo mismo? ¿Tipo, valen 40 también? no, no. ¿No? Ok. Uso la fórmula, mira. F de X va a ser 40 por el coseno. Fíjate que acá dice 40 por el coseno del ángulo. ¿Eh o no? Entonces yo aplico acá 40 por el coseno de 50. Me da 25,7. Pero la FI va a ser 40 por el seno. Fíjate. ¿Viste o no? Sí, profe, sí, profe. Entonces no me da lo mismo. La FX me da un valor y la FI me da otro. Dale, dale, gracias, profe. La FX es positiva porque como está ubicada en el primer cuadrante es positiva y la FI también, así que no le pongo nada a la FX y a la FI porque yo sé que son positivas. Yo cuando sé que son positivas no pongo signo. Mi problema aparece cuando son negativas. ¿Está claro cómo van a ser las descomposiciones? Sí, Sí, profe. profe. Detalle, Profe, detalle. Siempre tiene que tener este ángulo, ¿eh? Este ángulo que está marcado acá. Vieron que yo les puse una tabla y en la tabla le puse cómo se descomponía cada fuerza en cada cuadrante. Y cada fuerza en cada cuadrante tenía el ángulo, así que cuidado con el ángulo. Este ángulo alfa no es este mismo ángulo que va a aparecer acá. ¿Eh? ¿Cuánto vale el ángulo que está acá que yo quiero saber? ¿Dónde puse la flecha? 40. 40, 90 grados. Vale 40. 40. Porque si este vale 50, es porque este vale 40. Si yo acá Claro. pongo coseno de 40, no me da este valor. Entonces, cuidado con el ángulo. ¿Está claro? Sí, Sí, sí. profe.
Así que si yo hubiera dado como dato este de 40, yo tenía que igualmente encontrar este ángulo para poder hacer este cálculo que aparece acá, ¿eh? Siempre tengo que referir el ángulo al eje X. Háganse un cartel grande ahí. Siempre refiero el ángulo para el cálculo en el eje X. Porque si refiero al eje Y no me sirve esta fórmula. Me sirve esta fórmula al revés. Y ya demasiado tengo para calcular, entonces más vale voy a aprender un solo método. ¿Sí? Bueno, ¿entendieron? ¿Preguntas? Porque ahora vamos a ir con dos fuerzas. Esto es para descomponer una fuerza. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo un problema como este? Creo que está en la página, sí, en la página 9. El ejercicio que está resuelto. ¿Tienen abierto el cuadernillo? Sí. Sí, Sí, profe. En la página 9 tienen las cuatro formas de descomponer con los signos arriba y después hay un ejemplo abajo que es el que yo les voy a explicar ahora paso a paso para que ustedes entiendan. Así ustedes le van haciendo las escrituras sobre el ejercicio para después saber cómo tienen que trabajar solitos. ¿Está? Sí, profe. Bueno, como ya lo tienen resuelto en la hoja, presten atención para no equivocarse y entonces cualquier cuestión que no entienden me preguntan. Vamos. El ejercicio va a aparecer así, como está este. Acá no hay ni un gráfico. Cuando el ejercicio aparece así es porque yo voy a tener que hacer el gráfico. Entonces yo les dije, vamos a hacer un gráfico representativo. El sistema dice, tengo dos fuerzas, una F1 y una F2, que actúan sobre un punto. Si las dos fuerzas actúan sobre el dos puntos y además aparecen ángulos, es porque el sistema no es ni colineal ni paralelo, es un sistema de fuerzas concurrentes. ¿Por qué? Porque me dice que la fuerza 1 vale 8 newton y que la dirección que tiene forma un ángulo de 60 grados por encima del eje X. El ángulo siempre se va a llamar dirección. Anoten. Y en el primer cuadrante. Y F2 es de 5 newton y su dirección forma un ángulo de 53 grados por debajo del eje X, que se encuentra en el cuarto cuadrante. Determinar cuáles son las componentes de las resultantes y cuál es la magnitud de la resultante. Eso quiere decir que esas dos fuerzas están actuando juntas. Y la resultante dijimos que era la sumatoria de las fuerzas. Pero como estas no están todas horizontales ni están todas verticales, yo no puedo sumar 8 más 5. Tengo que hacer un método para encontrar la resultante. ¿Está claro? ¿Cómo voy a hacer? Y bueno, primero voy a tener que dibujar la fuerza. ¿Cómo dibujo la fuerza? Bueno, no, este no quería yo cerrar. Yo quería esta. Dibujo el eje primero. ¿Dónde está la fuerza 1? ¿Qué me dice acá? en el cuadrante 1. Cuadrante 1. A 60 grados. ¿Y cuánto vale? 8 newton. ¿Sí? La dibujo ahí. Esa es mi primer fuerza. La segunda fuerza, ¿dónde está? En el cuadrante 4, En el cuarto cuadrante. ¿Y qué ángulo tiene? 53. 53. 53 grados. Ahí está la fuerza. Ahí está dibujado mi sistema de fuerza. ¿Entendieron cómo se hace? Sí, Bueno, la resultante no es 8 más 5, 13. ¿13 da 8 más 5? Profe, en ese caso, en el ángulo de 3 grados, por ejemplo, se cambia, ¿no? El seno es para X y el coseno es para Y, ¿no? Espera, vamos a ir parte por parte y ahí yo ya te saco la duda. Cuando mi sistema de fuerzas es como este, yo no puedo sumar directamente, como hice en el colineal y en el paralelo, 8 más 5, 13. La resultante de este sistema no es 13 newton. Se calcula con un método de descomposición de fuerza. Noten eso, porque por ahí ustedes quieren sumar nomás.
y no es cierto. Pero vamos a utilizar las herramientas que yo les di. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? No puedo sumar directo, tengo que descomponer primero. Entonces voy a tener que, la primer fuerza está en el primer cuadrante, ¿sí o no? Responde a este. ¿Cómo calculaba la Fx y cómo calculaba la Fi? Yo ya les enseñé recién. ¿Cómo hacen? Es la fuerza multiplicado el coseno de alfa. Exactamente. Entonces, ¿cómo les queda la Fx? Les va a quedar 8 newton por coseno de 60 grados, ¿sí o no? Sí, profe. Y la Fi les va a quedar 8 newton, pero por el seno de 60, ¿sí? Nos va a quedar así. Sí, profe, esos resultados quedan. Esos resultados nos da para la F1. Y tanto la F1 es positiva la X como positiva la Y. Entonces no le coloco nada al lado del valor rojo ese que yo escribí ahí. Bueno, la de 5 newton no está en el primer cuadrante, está en el cuarto. Se calcula de la misma forma, pero ¿qué es lo que va a cambiar? El signo. El ¿El signo. signo de quién? De la Fi. Calculo igual. Tengo el ángulo, este ángulo que está marcado en amarillito acá. Entonces ahora voy a descomponer F2. ¿Calcularon ya? Ahora yo les pongo y controlan. F2 de X y F2 de Y tienen que calcular ahí. F2 de X daría 3, ¿verdad? Hay uno que da 3 y 3. ahora les muestro. Calculen y ahora yo les marco así, todos trabajan. Acuérdense que el de abajo les tiene que dar así. Y la F2 yo le puse negativo acá porque cuando ustedes sumen, el valor de la fuerza es positivo, porque es módulo. Pero cuando sumen van a tener que ponerle el negativo porque la llevamos al sistema de ejes cartesiano y estamos descomponiendo. ¿Está? ¿Llegaron a estos dos valores también o no? Sí, profe. Profe, yo llegué a los mismos, pero me dio un número más decimal nomás. Bueno, pero yo le redondeé ahí para que sea más fácil sumar.